Hay heridas que no sangran, pero manchan el alma para siempre. Me llamo Paloma, y durante años creí que amar significaba sacrificio silencioso, obediencia ciega y gratitud eterna por migajas de afecto. Crecí en una casa donde mi voz nunca hacía eco, donde mis sueños eran tratados como caprichos infantiles y mis logros siempre eran demasiado pequeños para merecer una sonrisa genuina de mi mamá. Ella me crió sola después de que mi papá nos abandonó, y ese hecho me lo restregaba en la cara cada vez que me atrevía a cuestionar cualquier decisión suya. Yo le debía todo, según sus palabras. Mi existencia era una deuda impagable. Empecé a trabajar a los 15 como empacadora en un supermercado del barrio. Me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba hasta el mediodía y corría a la chamba hasta las 10 de la noche. Mi mamá nunca preguntó si estaba cansada, si necesitaba ayuda con los estudios o si me dolían los pies de estar tantas horas de pie. Solo extendía la mano a fin de mes y esperaba que depositara la mitad de mi sueldo en su cuenta. Era mi contribución, mi forma de retribuir todo lo que había hecho por mí. A los 17 conseguí un mejor trabajo en una tienda de ropa del centro. Ganaba comisión, tenía metas, usaba tacones y maquillaje para parecer mayor y más confiable a ojos de los clientes. Aprendí a sonreír aunque el estómago me rugiera de hambre. Aprendí a vender sueños envueltos en tela mientras los míos se marchitaban dentro del pecho. Cuando cumplí 20, me ascendieron a asistente de gerencia. Mi salario casi se duplicó. Compré mi primer celular nuevo, no esos usados que cazaba en ofertas. Abrí una cuenta bancaria solo mía. Empecé a ahorrar, moneda por moneda, soñando con el día en que podría rentar un cuartito solo mío, chiquito, pero mío. Mi mamá notó el cambio. Siempre se daba cuenta cuando yo empezaba a sentirme demasiado independiente. Fue entonces cuando conoció a Ricardo, un hombre 10 años menor que ella, desempleado, lleno de promesas vacías y sonrisas que no llegaban a los ojos. Se mudó a nuestra casa en menos de un mes. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. A nadie le importó que yo me sintiera invadida, incómoda, empequeñecida dentro de mi propia casa. Ricardo tenía una manera de mirarme que me erizaba la piel de asco. Sus ojos se tardaban demasiado cuando salía del baño. Sus comentarios sobre mi ropa se disfrazaban de broma, pero cargaban un peso que me hacía cerrar con llave la puerta del cuarto cada noche. Se lo conté a mi mamá una vez, con las manos temblando y la voz quebrada. Ella se rió. Dijo que estaba exagerando, que era puro celo porque había encontrado a alguien, que tenía que madurar y dejar de inventar historias para llamar la atención. Ese día, algo dentro de mí murió. La confianza, quizá, o la ilusión de que ella me amaba más de lo que amaba su propia soledad. Los meses se arrastraron pesados como cadenas. Ricardo no trabajaba. Vivía a costa de mi mamá, o mejor dicho, a mis costas, porque era mi dinero el que pagaba las cuentas. Pasaba el día tirado en el sillón viendo tele, bebiendo cerveza, dejando la casa oliendo a moho y flojera. Mi mamá se volvió una versión apagada de sí misma, siempre cansada, siempre irritable, siempre poniendo las necesidades de él por encima de todo. Ella, que antes reclamaba si dejaba un plato en el fregadero, ahora limpiaba su tiradero sin chistar. Ella, que antes exigía que yo aportara a los gastos, ahora mantenía a un hombre adulto que no movía un dedo. Me estaba ahogando en esa casa. Sentía las paredes cerrándose a mi alrededor, el aire volviéndose escaso, la vida escurriéndose entre los dedos mientras trabajaba cada vez más para sostener a una familia que no me respetaba. Fue cuando conocí a Beatriz en el trabajo. Recién se había mudado a la ciudad y buscaba compañera de departamento para dividir la renta. El precio era accesible. El lugar era pequeño pero limpio, y quedaba cerca de mi trabajo. Era perfecto. Era mi salvación. Llegué a casa esa noche con el corazón a 1000, decidida a comunicar mi decisión. Tenía que salir de ahí antes de que ese ambiente me destruyera por completo. Encontré a mi mamá en la cocina preparando la cena para Ricardo. Respiré hondo, junté toda la valentía y le dije que había encontrado un departamento para rentar, que me mudaría a fin de mes, que era hora de hacer mi vida.
El silencio que siguió fue pesado como plomo. Mi mamá soltó la cuchara y se giró lentamente hacia mí, los ojos entrecerrados, la boca apretada en una línea de desaprobación. Ricardo apareció en la puerta de la cocina con esa sonrisa irónica que yo odiaba, brazos cruzados, claramente listo para el drama. Las palabras que salieron de la boca de mi mamá fueron puñaladas certeras. Dijo que yo era una desagradecida, egoísta, que después de todo lo que había hecho por mí, la abandonaría a la primera oportunidad, que no pasaba de una hija desnaturalizada, que se arrepentía de haberme criado sola, que debió dejarme con mi papá cuando se fue. Ricardo rió por lo bajo, negando con la cabeza como si viera a una niña haciendo berrinche. Eso me incendió por dentro. Grité por primera vez en la vida. Grité que estaba harta de que me trataran como empleada, que no tenía por qué mantener a un holgazán, que ni siquiera era pariente, que merecía vivir mi propia vida sin cargar el peso de la culpa eterna que ella ponía en mis hombros. Mi mamá se me vino encima y me soltó una bofetada tan fuerte que se me fue la cabeza de lado. Me ardió la mejilla, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de dolor físico. Era un dolor más profundo, devastador. El dolor de darte cuenta de que tu propia madre es capaz de lastimarte físicamente para mantenerte bajo control. Subí corriendo al cuarto, cerré con llave y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche tomé una decisión. Me iría, no a fin de mes, sino lo antes posible. No importaba si tenía que dormir en el piso del departamento nuevo, si iba a comer sopa instantánea todos los días, si tenía que trabajar el doble. Cualquier cosa era mejor que seguir en esa casa. En los días siguientes, empecé a llevar mis cosas poco a poco al trabajo. Ropa, documentos, objetos personales. Beatriz guardaba todo en el departamento nuevo. Mi mamá y Ricardo casi no me hablaban, y yo lo prefería. El silencio era mejor que las palabras envenenadas. Acordé con Beatriz mudarme oficialmente el sábado. Ella me ayudaría a recoger lo último. Estaba ansiosa, asustada y al mismo tiempo extrañamente aliviada. Por fin daría el paso que debí dar años atrás. El viernes por la noche llegué del trabajo más temprano de lo normal. Logré negociar mi salida con la gerente, inventando una emergencia familiar, que técnicamente no era mentira. Tenía que recoger algunos objetos importantes que aún estaban en mi cuarto. Al abrir el portón noté algo raro. La puerta principal estaba entreabierta. Sentí un frío en la espalda. Empujé la puerta despacio, llamando a mi mamá. Nadie respondió. Entré con el corazón desbocado y subí las escaleras hacia mi cuarto. Al abrir la puerta, la escena me hizo tambalear. Mi cuarto estaba completamente vacío. No había nada. Ni la cama, ni el closet, ni la ropa que quedaba, ni mis libros, ni los portarretratos con fotos de mi infancia. Todo había desaparecido. Las paredes desnudas, el piso limpio, como si yo nunca hubiera existido ahí. Se me aflojaron las piernas. Bajé tropezando, buscando a mi mamá por toda la casa. La casa estaba vacía. Se habían ido y se habían llevado todo, incluso mis cosas. Sonó mi celular. Era un mensaje de mi mamá. Leí las palabras con las manos temblando, sintiendo el mundo desmoronarse. El mensaje decía que si yo quería irme tanto, que me fuera de una vez, que habían donado mis cosas, cambiado las cerraduras, y que ya no era bienvenida ahí. Dejaba claro que yo había tomado mi decisión, y ahora tendría que afrontar las consecuencias. No había disculpas, ni pizca de arrepentimiento, solo frialdad calculada y rechazo absoluto. Me senté en el piso frío de la sala vacía y dejé que las lágrimas corrieran. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de duelo. Lloraba por la madre que nunca tuve, por el amor que nunca recibí, por la familia que nunca existió de verdad. Le marqué a Beatriz con la voz hecha pedazos. Le expliqué lo que había pasado. Vino por mí de inmediato. Me abrazó fuerte y me llevó al departamento. Esa noche dormí en un colchón inflable que improvisó, usando una toalla de cobija. Había perdido casi todo, pero por primera vez en años sentí algo parecido a esperanza. Estaba empezando desde cero,
Pero al menos era un comienzo mío, construido con mis propias manos, sin amarras emocionales tóxicas jalándome hacia abajo. El orgullo que sentí en ese momento no era arrogancia, era dignidad, era la certeza de que merecía más que migajas de afecto condicionado. Los primeros meses viviendo con Beatriz fueron una montaña rusa emocional. Despertaba todos los días con un nudo en el estómago, oscilando entre la libertad de tener por fin mi propio espacio y el dolor lacerante del rechazo materno. Tenía pesadillas recurrentes donde volvía a esa casa vacía, buscando algo que nunca lograba encontrar. Despertaba sudada, con el corazón acelerado, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba, y que todo eso había quedado atrás. Beatriz se convirtió en más que una roomie. Era la hermana que el destino me dio cuando la familia de sangre me desechó. Tuve que empezar de cero de una forma brutal. No tenía ropa suficiente para toda la semana, así que lavaba y secaba las mismas prendas una y otra vez. Usaba uniforme del trabajo siempre que podía para ahorrar mis pocas ropas personales. Beatriz me prestó algunas cosas, pero éramos de tallas distintas, y yo me sentía incómoda usando lo que no era mío. Fui comprando poco a poco, pieza por pieza, armando un guardarropa básico en bazares y liquidaciones. Cada artículo comprado era una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. El trabajo se volvió mi refugio. Me clavé de lleno en las ventas, en las metas, en la atención al cliente. Llegué a romper récord 3 meses seguidos. Mi gerente notó mi desempeño y me ofreció un ascenso a gerente de tienda en otra sucursal nueva. El sueldo era significativamente mejor, incluía prestaciones y un porcentaje mayor sobre ventas. Acepté al instante. Ese ascenso no era solo un avance profesional, era la confirmación de que yo tenía valor, de que podía crecer y prosperar sin depender de nadie. Durante esos meses bloqueé el número de mi mamá. No quería saber de ella. No quería oír su voz. No quería abrir espacio para que volviera a lastimarme. A veces amigos en común comentaban que había preguntado por mí, pero pedía que no me pasaran recados. Necesitaba esa distancia para sanar, para no caer en la tentación de volver corriendo al primer signo de falso arrepentimiento. Conocía demasiado bien a mi mamá. Solo se retractaría si necesitaba algo, no por amor genuino. Empecé terapia con una psicóloga de una clínica comunitaria de bajo costo. Sesión tras sesión, fui deshilando años de manipulación emocional, culpa inducida y amor condicionado. Aprendí que no estaba obligada a perdonar a quien me hizo daño solo por ser familia. Aprendí que poner límites no era egoísmo, sino autocuidado. Aprendí que el amor verdadero no duele, no empequeñece, no cobra eternamente gestos básicos de cuidado que son obligación de cualquier padre o madre. Esas sesiones dolían como arrancar espinas viejas clavadas en la carne, pero cada una me dejaba un poco más ligera, un poco más completa. Conocí gente nueva, hice amistades genuinas con compañeras del trabajo, salía a tomar café, iba al cine, asistía a happy hours, cosas simples que nunca había tenido tiempo o permiso de hacer. Mi vida empezó a tener colores más allá del gris opresivo que dominaba mis días en casa de mi mamá. Me reía más, dormía mejor. Hasta mi apariencia cambió. Subí unos kilos, porque por fin comía con gusto, y no solo por necesidad. Mi pelo creció sano porque dejé de arrancarlo en momentos de ansiedad. Mi cara perdió esa expresión tensa y cansada, que se había vuelto mi marca registrada. 6 meses después de mi salida, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi mamá usando el teléfono de otra persona. El corazón me dio un brinco al ver la previsualización en la pantalla. Por un segundo pensé en bloquear sin leer, pero la curiosidad pudo más. Abrí. Decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que era algo importante de la familia, que por favor le respondiera. No mencionaba arrepentimiento, no pedía disculpas, solo exigía mi atención como si aún tuviera algún derecho sobre mí. Mostré el mensaje a Beatriz y a mi terapeuta antes de contestar. Ambas me advirtieron tener cuidado, no caer en trampas emocionales. Respiré hondo y respondí corto y directo. Pregunté qué era tan importante. La respuesta llegó rápido. Mi abuela,
La mamá de mi mamá estaba enferma. Tenía cáncer en etapa avanzada, y los médicos no le daban más que unos meses de vida. Quería verme. Eso me pegó como un golpe en el estómago. Mi abuela siempre fue la única persona de la familia que me trató con cariño genuino. Vivía en otra ciudad y nos veíamos poco, pero nuestras llamadas eran mi puerto seguro en la infancia. Contesté que iría a verla, pero dejé claro que no quería contacto con mi mamá. Pedí la dirección del lugar donde mi abuela estaba recibiendo cuidados y agendé la visita para el fin de semana siguiente. Mi mamá intentó argumentar. Dijo que sería raro que yo apareciera sin hablar con ella, que estábamos exagerando una situación que se podía resolver con una conversación. Ignoré sus intentos de manipulación y mantuve mi postura. Iría a ver a mi abuela porque ella lo merecía, no porque mi mamá usara su enfermedad como anzuelo para traerme de vuelta. El sábado por la mañana tomé un autobús y viajé 3 horas hasta la ciudad donde estaba mi abuela. Llevé flores, fruta y una carta que había escrito contándole de mi nueva vida. Al llegar, era una casa de reposo especializada en cuidados paliativos. El lugar estaba limpio, silencioso, olía a lavanda y desinfectante. Una enfermera me llevó al cuarto de mi abuela. Toqué suave antes de entrar. Lo que vi me partió el corazón. Mi abuela, esa mujer fuerte y vibrante que me enseñó a hacer brigadeiro y que se reía demasiado alto en las fiestas, estaba irreconocible. Flaca, pálida, conectada a tubos y máquinas, pero sus ojos todavía brillaron al verme. Extendió la mano temblorosa y corrí a tomarla, arrodillándome junto a la cama, soltando todas las lágrimas que había aguantado en el camino. Nos quedamos así largos minutos, solo de la mano, sintiendo la presencia de la otra, diciendo con el tacto lo que las palabras no podían. Platicamos horas. Le conté de mi nueva vida, del departamento, del trabajo, de la terapia. Escuchó con atención, hizo preguntas, sonrió en los momentos felices, frunció el ceño preocupada en las partes difíciles. Entonces apretó mi mano con más fuerza y dijo algo que me cambió la perspectiva. Me pidió perdón. Perdón por no haber estado más presente, por no haber protegido más, por haber criado a una hija que no supo amar a su propia hija. Dijo que los errores se repiten en las generaciones cuando no se confrontan. Que mi mamá reprodujo conmigo el mismo abandono emocional que ella, mi abuela, había reproducido con mi mamá. Eso me puso a pensar. No justificaba lo que mi mamá me hizo, pero ayudaba a entender. El dolor genera dolor cuando no sana. Mi abuela me hizo prometer que rompería ese ciclo, que no dejaría que el rencor envenenara mi futuro, que aprendería a amar de verdad cuando me tocara formar familia. Lo prometí por mí, por ella, por todas las mujeres de nuestra línea que sufrieron y hicieron sufrir por no saber lidiar con sus propias heridas. Al despedirme, supe que probablemente era la última vez que vería a mi abuela con vida. Besé su frente, le agradecí por todo y salí de ese cuarto con un peso distinto en el pecho. Ya no era el peso del rechazo, sino el peso de la responsabilidad de ser diferente, de romper patrones, de curar lo roto en mí antes de romper a otros. En el pasillo, encontré a mi mamá sentada en una silla de plástico, mordiéndose las uñas, esperándome. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento vi en ella no a la mujer cruel que me expulsó, sino a una mujer perdida, asustada, envejecida. Mi mamá se levantó despacio, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo enorme. Había envejecido años en pocos meses. El cabello, siempre impecablemente teñido, mostraba raíces canosas crecidas. La piel del rostro estaba marcada por arrugas que parecían haberse profundizado de la noche a la mañana, y sus ojos cargaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Usaba ropa sencilla, casi descuidada, tan distinta a la mujer vanidosa que yo conocía. Ricardo no estaba a la vista, lo cual fue un alivio. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano pidiendo silencio. No estaba lista para escucharla ahí, en ese corredor frío con olor a enfermedad y muerte, todavía procesando la despedida de mi abuela. Pasé junto a ella sin decir palabra y seguí hacia la salida.
Oí sus pasos apresurados detrás de mí, su voz llamando mi nombre con urgencia desesperada. No me detuve. Seguí caminando, empujé la puerta de vidrio. Sentí el sol caliente del mediodía en la cara. Respiré el aire libre que parecía más limpio lejos de ese lugar. Me alcanzó en el estacionamiento, sujetándome del brazo con fuerza. Me giré bruscamente, mirándola con una frialdad que yo misma desconocía. Le pedí que me soltara. Obedeció, pero no se apartó. Empezó a hablar atropelladamente, diciendo que necesitábamos conversar, que tenía cosas que decirme, que estaba arrepentida. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor, llena de todo el resentimiento acumulado. ¿Arrepentida de qué exactamente? ¿De haberme corrido de la casa? ¿De haber donado mis cosas? ¿De elegir a un holgazán en vez de a su propia hija? ¿De haberme levantado la mano? Se le iba el color del rostro con cada pregunta que le soltaba. Intentó justificarse. Dijo que estaba confundida, que Ricardo la manipulaba, que tomó decisiones impulsivas de las que se arrepentía profundamente. Negué con la cabeza. No aceptaría esa excusa fácil de echarle la culpa a otra persona. Ella era una mujer adulta, responsable de sus elecciones. Nadie la obligó a nada. Ella eligió, así como yo elegí salir de esa situación tóxica. Ahora ambas vivíamos con las consecuencias. Pregunté por Ricardo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había venido? El silencio que siguió lo dijo todo. Vi algo romperse en su cara. Murmuró que él se había ido. 3 semanas después de que yo me fuera, cuando el dinero empezó a faltar de verdad, cuando ya no había quien pagara las cuentas, simplemente hizo sus maletas y desapareció. Dejó un recado diciendo que no estaba preparado para esa responsabilidad, que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Las excusas clásicas de hombres cobardes que huyen cuando la vida exige compromiso real. Sentí una punzada de satisfacción mezquina, y no voy a mentir. No me enorgullece haber sentido placer en su dolor, pero sería demasiado humano no sentir cierta justicia poética. Me había sacrificado en nombre de esa relación y al final no valió nada. Se quedó sola, sin el hombre que eligió y sin la hija que desechó. Pero junto con la satisfacción vino una tristeza honda. Tristeza porque nunca vio su propio valor, porque por desesperación de compañía aceptó cualquier cosa, porque fue incapaz de priorizar lo que de verdad importaba. Mi mamá empezó a llorar. No era ese llanto manipulador que yo conocía tan bien. Esas lágrimas estratégicas que usaba para conseguir lo que quería. Era un llanto profundo, visceral, de alguien que por fin enfrenta sus propias elecciones y no le gusta lo que ve. Dijo que se quedó sola en la casa, que no podía dormir en el silencio, que cada cuarto gritaba mi ausencia, que vendió cosas para pagar deudas, que debía 3 meses de renta, que el dueño amenazaba con desalojarla. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, resolverle los problemas como siempre. Era mi patrón, mi programación. Ver a alguien sufrir y automáticamente asumir la responsabilidad de arreglarlo. Pero otra parte, la que había crecido en esos meses lejos, la que aprendía sobre límites sanos en terapia, mantuvo los brazos firmes al costado. No era mi papel salvar a mi mamá de las consecuencias de sus actos. Tenía que aprender, así como yo aprendí de la forma más dolorosa. Le dije que sentía su situación, y era verdad. No deseaba su destrucción, a pesar de todo. Pero también dejé claro que no volvería a casa. No retomaría el papel de proveedora. No sería la solución a los problemas que ella misma creó. Tenía que encontrar sus propias soluciones, buscar ayuda en otros lados, quizá asistencia social, quizá conseguir trabajo, quizá aprender a valerse por sí misma como yo aprendí cuando me echó a la calle. Mi mamá cayó de rodillas allí mismo en el estacionamiento. Fue dramático, vergonzoso y doloroso de ver. Imploraba, decía que yo era todo lo que tenía, que no sabía vivir sin mí, que había sido una idiota, que nunca debió escuchar a Ricardo. Yo permanecí de pie,
viendo esa escena con una mezcla de pena y firmeza. Algunas personas miraban curiosas, pero no me importó. Ese era nuestro momento de verdad, crudo y sin filtros. Me agaché a su altura, no para ayudarle a ponerse de pie. Hablé bajo, con una calma que venía de un lugar de fuerza que no sabía que tenía. Le dije que el problema no era haber escuchado a Ricardo. El problema era haberme tratado como desechable toda la vida, haberme usado como muleta emocional y financiera, haberme cobrado gratitud eterna por hacer lo mínimo que una madre debería hacer, haberme hecho sentir que nunca era suficiente, que mi amor nunca era suficiente, que mi existencia era una carga. Intentó negar, pero no la dejé. Seguí hablando, destrabando años de silencio. Le hablé de las noches que lloré sola queriendo ser vista, elegida, importante. De cómo trabajé desde adolescente para ayudar con los gastos mientras ella gastaba en cosas frívolas. De cómo ignoró cuando le conté cómo me miraba Ricardo. Del golpe, de la humillación, de haber encontrado mi cuarto vacío. Cada palabra era una herida por fin expuesta a la luz. Cuando terminé, mi mamá sollozaba, el rostro entre las manos. Murmuró disculpas una y otra vez, pero las disculpas no borran años de dolor. Son solo el primer paso, y un paso diminuto. Me incorporé, sacudí el polvo de mis pantalones y le dije que tenía que irme. Mi autobús salía en menos de una hora. Se aferró al dobladillo de mi pantalón, desesperada, diciendo que no sabía qué hacer, que estaba perdida, que tenía miedo. Respiré hondo, luchando contra el impulso de ceder. Le dije que buscara a la trabajadora social del hospital, que explicara su situación, que pidiera orientación sobre programas de apoyo. Le di el nombre de la clínica donde yo iba a terapia. Le dije que ahí había grupos gratuitos. Escribí esos contactos en un papel que saqué de la bolsa y lo dejé en el piso junto a ella. Luego me alejé, caminando hacia la parada del autobús sin mirar atrás, aunque escuchaba mi nombre cada vez con más desesperación. En el camión de regreso, miré por la ventana viendo cambiar el paisaje, los pueblitos dando paso a campos abiertos, el cielo tiñéndose de naranja al atardecer. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran sin contenerlas. No eran lágrimas de arrepentimiento por no ceder. Eran de liberación, de cierre de ciclos, de duelo por lo que nunca fue ni sería. Estaba dejando atrás no solo a mi mamá, sino a toda la versión de mí que creía que debía sacrificarse para merecer amor. Las semanas siguientes fueron un torbellino interno. Por fuera, mi vida seguía avanzando. La nueva tienda que gerenciaba iba excepcionalmente bien. Armé un equipo increíble. Implementé estrategias de venta que aprendí en cursos gratuitos. Creé un ambiente de trabajo donde la gente se sentía valorada. Era curioso notar que yo, que nunca me sentí valorada en casa, tenía habilidad natural para que otros se sintieran importantes. Tal vez, justamente por conocer tan íntimamente el dolor de la invisibilidad, podía ver de verdad a las personas. Por dentro, sin embargo, peleaba una batalla constante. Pensaba en mi mamá todos los días. Imaginaba cómo estaría, si había conseguido ayuda, si resolvió la renta. Tomaba el celular 1000 veces queriendo mandar un mensaje, solo para checar si estaba viva, si estaba bien, pero siempre detenía los dedos antes de escribir. Mi terapeuta me recordaba que preocuparse no es lo mismo que ser responsable. Podía importarme su bienestar sin sacrificar mi propio proceso de sanación. Eran conceptos difíciles de digerir para quien fue condicionada toda la vida a poner las necesidades de otros por encima de las propias. 2 meses después del encuentro en el hospital, recibí la noticia que sabía que llegaría, pero para la que nunca estamos realmente listos. Mi abuela había fallecido mientras dormía, de forma tranquila, según la enfermera que me llamó. El velorio sería al día siguiente. Colgué y me quedé parada en medio de la sala, sujetando el teléfono contra el pecho, sintiendo abrirse un vacío enorme. Beatriz me encontró así, y me abrazó sin preguntas. Ese abrazo silencioso fue todo lo que necesitaba. En el velorio vi parientes que no veía desde hacía años. Primos, tíos, gente con su propia vida que casi no se hablaba. La muerte tiene ese extraño poder de reunir a quienes la vida separó.
Mi mamá estaba ahí, obviamente, sentada en primera fila, vestida de negro, con el rostro hinchado de tanto llorar. Había adelgazado aún más. Los huesos de la cara se marcaban, la ropa le colgaba. Me vio entrar y se le llenaron los ojos otra vez, pero respetó mi espacio. No se acercó, no forzó conversación, solo me miró de lejos con súplica muda. Me acerqué al ataúd y vi a mi abuela por última vez. Se veía en paz, por fin libre del dolor que la consumía. Tomé su mano fría y le agradecí por todo, por cada llamada, por cada consejo, por haberme amado como supo, con todas sus limitaciones. Le prometí otra vez que rompería el ciclo, que sería diferente, que su muerte no sería en vano si yo lograba aprender de los errores de todas nosotras. Fue mi forma de honrarla, convertir el dolor en propósito. Durante la ceremonia, un tío casi desconocido dio un discurso sobre familia, unión y perdón. Sus palabras eran bonitas, pero me sonaron huecas. La familia no es solo sangre. Familia es quien se queda, quien elige quedarse, quien te elige de vuelta. Beatriz estaba conmigo, sosteniendo mi mano. Era más familia que la mitad de las personas presentes. En el panteón, vi bajar el ataúd. Otros aventaban flores. Yo lancé la carta que había escrito y nunca entregué, donde contaba mis sueños para el futuro. Quise que se llevara la certeza de que yo estaría bien. De regreso del cementerio, mi mamá se acercó con timidez. Preguntó si podíamos hablar. Solo 5 minutos. Estaba agotada emocionalmente, demasiado vulnerable, pero acepté. Nos alejamos del grupo y nos sentamos en una banca bajo un árbol. Empezó hablando de la muerte de su madre, de cómo eso la hizo reflexionar sobre su propia mortalidad, sobre el legado que dejaría. Dijo que no quería morirse con ese peso en la conciencia, con esa distancia entre nosotras. La escuché en silencio. Contó que había conseguido trabajo de medio tiempo en una lonchería, que vivía en un cuarto rentado, que vendió casi todo para pagar deudas. Dijo que estaba yendo a terapia en la clínica que le sugerí, que había empezado a ver cosas de sí misma que nunca había notado. Habló de su infancia difícil, de un padre ausente y una madre emocionalmente indisponible, de cómo repitió conmigo los mismos patrones sin darse cuenta. No se estaba justificando, solo contextualizando, intentando mostrarme que estaba trabajando en sí misma. Reconocí el esfuerzo. Admiro a quien tiene el valor de mirarse hacia adentro y enfrentar sus propios demonios. Pero el esfuerzo no borra el pasado. El cambio real toma tiempo, requiere constancia, se prueba con acciones repetidas durante meses, años. Se lo dije con suavidad, pero con firmeza. No estaba cerrando puertas para siempre, pero tampoco las abría de par en par como si nada hubiera pasado. Proponía algo intermedio, un espacio de observación cautelosa. Ella aceptó mis condiciones sin discutir. Solo pidió que no volviera a bloquear su número, que pudiera mandarme mensajes ocasionales para que supiera que estaba viva e intentando. Acepté. Podríamos tener un contacto mínimo, respetuoso, sin exigencias de ningún lado. Ella no pediría mi presencia, mi dinero ni mi tiempo. Yo no exigiría disculpas constantes ni demostraciones exageradas de arrepentimiento. Solo existiríamos en los perímetros de la otra, dando tiempo al tiempo, viendo a dónde nos llevaba. Los meses siguientes fueron reveladores. Mi mamá cumplió lo prometido. Enviaba mensajes cortos cada semana, contando de su día, del trabajo, de las sesiones de terapia. Nunca pedía nada. Nunca exigía respuesta inmediata. Yo contestaba cuando me sentía lista, a veces el mismo día, a veces días después. Establecimos una comunicación lenta, cuidadosa, como dos animales heridos aprendiendo a confiar otra vez. Era raro, incómodo a veces, pero había algo sano en esa nueva dinámica. Mi vida, mientras tanto, seguía floreciendo. Me ascendieron de nuevo, ahora a supervisora regional. Gerenciaba 5 tiendas, viajaba seguido, ganaba un sueldo que la adolescente que fui no se habría imaginado. Compré un carro, no nuevo, pero mío, logrado con mi trabajo. Me mudé a un departamento más grande.
ahora sola. Beatriz se casó, y aunque la extrañaba, sabía que era momento de vivir completamente por mi cuenta. Decoré cada rincón con objetos elegidos por mí, colores que me gustaban, muebles que reflejaban mi gusto. Era mi santuario, mi lugar seguro, construido sobre la base sólida de mi independencia. Conocí a alguien, un hombre gentil llamado Lucas, que trabajaba como profesor y tenía una risa contagiosa. Era paciente con mis temas de confianza, respetaba mis límites, nunca me presionaba por más de lo que estaba lista para dar. La relación crecía despacio, orgánicamente, sin prisa. Por primera vez, experimentaba un amor que no dolía, que no exigía que me achicara para encajar, que no me cobraba gratitud eterna por afecto básico. Era liberador notar que existían relaciones sanas, que yo merecía una, que era posible. Un año después del funeral de mi abuela, mi mamá me preguntó si podíamos vernos en persona. No por necesidad ni urgencia, solo porque creía que ya era hora. Lo pensé unos días antes de responder. Consulté con mi terapeuta, hablé con Lucas, puse en una balanza pros y contras. Acepté. Quedamos en una cafetería neutral, terreno de nadie, donde cualquiera de las dos pudiera salir si se volvía incómodo. Llegué 15 minutos antes, nerviosa, con las manos sudando. Pedí un té de manzanilla para calmarme. Cuando mi mamá entró, casi no la reconocí. Había recuperado peso, se tiñó el cabello de un castaño natural. Llevaba ropa sencilla pero limpia y bien cuidada. Pero el cambio más grande estaba en los ojos. Había una claridad que nunca le vi, una presencia, como si por fin habitara su propio cuerpo en lugar de solo existir en él. Nos saludamos con un abrazo vacilante, rápido, más protocolario que afectuoso. Nos sentamos frente a frente con un océano de no dichos entre nosotras. Platicamos 3 horas. Fue sorprendentemente fácil después de los primeros minutos incómodos. Me contó de su avance en terapia, de insights dolorosos sobre sus patrones. Habló de que entró a un grupo de codependientes anónimos, de que estaba aprendiendo a tener identidad propia en lugar de definirse por sus relaciones. Contó de clases nocturnas para terminar la prepa que abandonó de joven. Estaba reconstruyendo su vida ladrillo a ladrillo, como yo había reconstruido la mía. La reunión en el café se volvió algo regular. Una vez al mes, nos veíamos un par de horas. A veces hablábamos de cosas profundas, a veces de trivialidades. Estaba conociendo a mi mamá como persona, no solo como la figura materna que me lastimó. Descubrí que le gusta la jardinería, que le da miedo la altura, que se ríe demasiado fuerte cuando algo le parece realmente gracioso. Detalles pequeños, pero que iban sumando humanidad a la imagen unidimensional que cargaba de ella. No fue un proceso lineal. Hubo recaídas, momentos en que decía algo que detonaba heridas viejas, donde yo me cerraba al instante, donde necesitábamos semanas para retomar. Hubo una ocasión en particular donde comentó que yo había cambiado mucho, que me había vuelto más dura, menos dócil. La palabra dócil me pegó como bofetada. ¿Dócil? ¿Así me quería? ¿Obediente? ¿Maleable? ¿Sin voluntad propia? Salí del café ese día sin despedirme. Bloqueé su número de nuevo y caí en espiral de rabia y dolor. Tardé 2 semanas en procesarlo en terapia. Mi terapeuta me ayudó a entender que comentarios así revelaban expectativas no resueltas de mi mamá, pero no necesariamente sus intenciones conscientes. Ella estaba acostumbrada a una versión de mí que ya no existía y necesitaba tiempo para ajustarse. No significaba que su progreso fuera falso, sino que era imperfecto, humano. Cuando al fin la desbloqueé y respondí a sus mensajes desesperados de disculpa, establecí un límite claro. Ciertos comentarios no serían tolerados. Si quería mantener el contacto, tenía que respetar a la persona en la que me convertí. Para mi sorpresa, escuchó. No se defendió, no minimizó, solo aceptó y se disculpó genuinamente. Dijo que estaba trabajando esos temas en terapia, que reconocía su error. Ese fue un punto de quiebre. Noté que estaba realmente comprometida con el cambio, dispuesta a ser confrontada, abierta a aprender. No borraba el pasado,
pero mostraba posibilidad de un futuro distinto. Seguimos viéndonos, ahora con límites más claros y comunicación más honesta. Lucas conoció a mi mamá 6 meses después del primer café. Estaba aterrada. Temía que hiciera algo vergonzoso, que dijera algo inapropiado, que mostrara el lado manipulador que también conocía, pero se comportó con una dignidad que me sorprendió. Fue educada, respetuosa, no intentó imponerse ni crear intimidad forzada. Hizo preguntas genuinas sobre su trabajo, escuchó con atención, no convirtió todo en algo sobre ella. Al irnos, Lucas comentó que parecía una buena persona, que debía haber sido difícil para ambas navegar una relación tan complicada. Su empatía me hizo amarlo aún más. Mi vida profesional alcanzó nuevos niveles. A los 28 me volví gerente general de la región, supervisando 20 tiendas, liderando a más de 200 personas. Compré mi primer departamento propio, financiado, pero mío. 2 recámaras, balcón con vista a un parque, cocina abierta donde preparaba cenas para Lucas y amigos. Era la materialización de todos los sueños que tuve acostada en ese cuarto apretado de la casa de mi mamá, soñando con una vida distinta. Invité a mi mamá a conocer mi departamento. Lo pensé mucho. Era darle acceso a mi espacio sagrado, abrir una puerta que había protegido con cuidado. Pero sentí que estaba lista. Llegó con un pequeño cactus de regalo, envuelto en papel craft con un lazo sencillo. Dijo que escogió un cactus porque son resistentes, sobreviven incluso en condiciones difíciles, como yo. Acepté el regalo con un nudo en la garganta y lo puse en la ventana de la sala, donde le daría el sol de la mañana. Caminó por el departamento en silencio, mirando cada detalle. No hizo comentarios críticos, no sugirió cambios, solo absorbía todo con una expresión de admiración y algo que parecía orgullo. Cuando llegamos a la repisa donde tenía portarretratos con fotos mías, de Beatriz, de Lucas, mi mamá se detuvo. También había una foto antigua de mi abuela, el único recuerdo familiar que elegí exhibir. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada. Solo tocó suavemente el vidrio de la moldura con la punta de los dedos, en un gesto de ternura y nostalgia. Preparé un almuerzo sencillo. Nada elaborado. Pasta con salsa casera y ensalada. Comimos en un silencio cómodo. Era raro notar que el silencio entre nosotras ya no asfixiaba. Era tranquilo. No necesitábamos llenar cada segundo con palabras. Podíamos simplemente existir en el mismo espacio sin tensión. Después, nos sentamos en el balcón con café. La brisa estaba agradable. El sol dibujaba patrones de luz entre las hojas del parque. Era un momento de simpleza pura y, por eso mismo, precioso. Mi mamá rompió el silencio con voz suave. Dijo que estaba orgullosa de mí, de la mujer en la que me convertí, de todo lo que logré, pero añadió algo que me tomó por sorpresa. Dijo que estaba especialmente orgullosa de que hubiera tenido el valor de alejarme cuando fue necesario, de poner límites, de protegerme, que eso mostraba una fuerza que ella nunca tuvo, una sabiduría que apenas empezaba a entender. Dijo que su mayor arrepentimiento no fue haberme echado, sino haberme colocado en una posición donde echarme fue mi única salida saludable, que debió ser distinto desde siempre. Esas palabras fueron lo más cercano a una cura que podía pedir. No borraban el pasado, pero validaban mi experiencia, reconocían el daño causado, mostraban comprensión genuina del error. Sentí lágrimas resbalar sin darme cuenta. No eran de dolor, sino de liberación. Era el duelo completando su ciclo. Estaba enterrando a la madre que nunca tuve y haciendo las paces con la que tenía enfrente, imperfecta, rota en algunos lugares, pero intentando. No dije te perdono. El perdón no es algo que pueda forzarse o fingirse. Pero le dije que valoraba sus palabras, que reconocía su esfuerzo, que estaba dispuesta a seguir construyendo algo nuevo entre nosotras, sin presión de que se pareciera a las relaciones madre-hija de película. Sería algo nuestro, único, con sus rarezas y limitaciones. Asintió, limpiándose las lágrimas, sonriendo a través de la tristeza.
Era una sonrisa real, no manipuladora, solo humana. Lucas me pidió matrimonio un martes cualquiera. Sin gran producción, sin rodilla en el piso en un restaurante fino ni propuesta en un lugar turístico. Estábamos en casa, cocinando juntos, yo picando cebolla y llorando por eso, él riéndose de mí. De pronto se puso serio. Apagó la estufa. Me tomó las manos mojadas y dijo que quería pasar el resto de la vida haciendo cenas medianas conmigo, que yo era la persona más fuerte que conocía, que mi valentía para recomenzar lo inspiraba todos los días, que no imaginaba un futuro sin mí. Dije que sí sin dudar, no porque lo necesitara para estar completa, sino porque elegía compartir mi plenitud con él. Es una diferencia sutil, pero crucial. No buscaba salvación en otra persona, elegía compañía. Empezamos a planear una boda pequeña, solo gente importante, sin ostentación. La gran pregunta era si invitaría a mi mamá. Hablé con Lucas, con mi terapeuta, con Beatriz, que sería mi madrina. Todos apoyaban lo que yo decidiera. Decidí invitarla. No por obligación social ni porque alguien lo esperara, sino porque, viendo el camino que las dos habíamos recorrido, parecía justo que estuviera ahí. No al centro, no como protagonista, pero presente, testigo de que el amor verdadero, el que estaba construyendo con Lucas, existe y es posible. Cuando le entregué la invitación, le temblaron tanto las manos que casi se le cae el sobre. Lo apretó contra el pecho y susurró un gracias cargado de emoción, que se quedó flotando entre nosotras. Los preparativos fueron sorprendentemente tranquilos. Elegí un vestido simple, elegante, sin exagerar. La ceremonia sería en el jardín de una pequeña quinta, 40 invitados, decoración minimalista con flores blancas y mucho verde. Beatriz me ayudó con todo, desde el catering hasta la playlist. Mi mamá ofreció ayudar varias veces, pero respetó cuando dije que prefería que solo disfrutara como invitada. No insistió, no se ofendió, simplemente aceptó mi límite con gracia. La semana previa fue emocionalmente intensa. Soñé varias noches que llegaba a la ceremonia y estaba vacía. Nadie había ido. Despertaba sudando, el corazón a 1000, necesitando la voz calmada de Lucas, recordándome que era solo ansiedad, que todo estaba planeado, que la gente iría porque me amaban de verdad. El martes antes del sábado de la boda, mi mamá pidió hablar. Dijo que tenía algo para darme, algo importante. Nos vimos en el mismo café de siempre. Trajo una caja vieja de zapatos, gastada en las orillas. Dentro había cartas, decenas, todas dirigidas a mí, ninguna enviada. Explicó que, después de echarme y darse cuenta de la magnitud del error, empezó a escribir. Escribía todo lo que sentía, lo que quería decir, todo el arrepentimiento que la consumía. No las mandó porque sabía que yo necesitaba espacio, que las palabras no arreglarían nada, que las acciones eran más importantes. Pero las guardó, documentando su proceso de transformación, y ahora me las ofrecía por si algún día quería leerlas. Acepté la caja con manos temblorosas. No prometí leerlas, no dije cuándo, pero el simple hecho de recibirlas significaba algo. Era un puente entre quien había sido y quien intentaba ser. Me la llevé a casa y la guardé al fondo del closet. No estaba lista para abrir esas heridas, pero me gustaba saber que estaba ahí, esperando el momento indicado. Era otra pieza del rompecabezas complejo de nuestra relación encontrando su lugar. El día de la boda amaneció soleado y perfecto. Desperté en casa de Beatriz, donde dormí la víspera. Desayunamos riéndonos de tonterías, hojeando revistas viejas, evitando hablar de la ansiedad que sentíamos. Me ayudó a ponerme el vestido, me recogió el cabello en un chongo bajo, colocó el velo. Cuando me vi al espejo, no reconocí a la mujer reflejada, no por la apariencia, sino por los ojos. Había felicidad genuina y profunda, no manchada por miedo o inseguridad. Era la versión de mí que siempre debió existir. La ceremonia fue linda en su simpleza. Caminé hacia el altar sola, por decisión propia.
No necesitaba que nadie me entregara, ni pasar de una familia a otra. Yo me entregaba, por voluntad, porque elegía. Lucas lloró al verme, y su llanto me hizo llorar. Intercambiamos votos que escribimos juntos, promesas realistas de compañerismo, respeto, crecimiento mutuo. No prometimos amor eterno porque sabíamos que el amor es verbo, requiere acciones diarias. Prometimos elegirnos cada día, incluso en los difíciles, especialmente en los difíciles. Miré a los invitados durante la ceremonia. Beatriz en primera fila llorando sin pudor, mis colegas sonriendo, amigos del grupo de terapia saludando discretamente. Y ahí, en medio, discreta, estaba mi mamá. Vestido azul marino sencillo, el pelo recogido, maquillaje ligero. No buscaba llamar la atención. Solo observaba con una expresión que mezclaba alegría y melancolía. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y sonrió, una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Le respondí con un leve gesto antes de volver con Lucas. La fiesta fue relajada, llena de risas, baile y buena comida. Mi mamá se mantuvo en su lugar, habló con quien la abordó, pero no se impuso. Cuando llegó el momento del baile tradicional con los padres, Lucas bailó con su mamá. Yo pedí una canción extra e invité a Beatriz. Ella fue quien me sostuvo cuando me desmoroné. Merecía ese reconocimiento. Mi mamá observó desde su mesa. Si le dolió, no lo mostró. Otra lección aprendida en su camino de transformación. Al final, cuando los invitados empezaban a irse, mi mamá se acercó para despedirse. Agradeció la invitación. Dijo que fue una ceremonia hermosa, que le alegraba verme tan radiante. Empezaba a darse la vuelta cuando la llamé. En un impulso no planeado, la abracé. Fue rápido, un poco torpe, pero real. Sentí su cuerpo tensarse de sorpresa antes de relajarse, sus brazos rodeándome con cautela como si tuviera miedo de romperme. Nos separamos al instante, las dos con lágrimas en los ojos, sin decir nada. Hay cosas que no necesitan palabras. Lucas y yo no hicimos luna de miel tradicional. Tomamos una semana y nos fuimos a una cabaña en el campo, lejos de todo. Despertábamos sin hora, hacíamos caminatas, cocinábamos juntos, hablábamos de planes. Él quería abrir su propia escuela alternativa. Yo consideraba hacer una especialización en gestión. Hablamos de tener hijos algún día, del tipo de padres que queríamos ser. Me prometí que sería distinta, que rompería el ciclo, que amaría sin condiciones ni cobros. Volvimos renovados. La rutina nos tragó otra vez, pero ahora era compartida, hecha entre dos. Lucas se mudó definitivamente a mi departamento, que se volvió nuestro. Mezclamos nuestras cosas, creamos hábitos nuevos, peleamos por tonterías y aprendimos a resolver conflictos de forma sana. Ninguna relación es perfecta, pero la nuestra era honesta, y eso valía más que cualquier fantasía. Mi mamá y yo encontramos un ritmo cómodo. Mensajes algunas veces por semana, encuentros 1 o 2 veces al mes. No forzábamos una intimidad inexistente, pero cultivábamos una conexión genuina dentro de los límites posibles. Conoció mejor a Lucas, y a él le cayó bien de verdad. Contaba anécdotas graciosas de su trabajo en la lonchería, y él la hacía reír. Aprendí a apreciar esas pequeñas interacciones sin compararlas con lo que debería ser. 6 meses después de la boda, supe que estaba embarazada. No estaba planeado, pero fue deseado en cuanto vi las 2 rayitas. Lucas casi se desmaya de felicidad. Me levantó en brazos a pesar de mis protestas entre risas. Teníamos miedo, claro. Éramos jóvenes. Estábamos construyendo carreras, pero estábamos listos. O mejor dicho, dispuestos a aprender a estar listos. Lo contamos a familia y amigos cercanos al cumplir 3 meses. Las reacciones fueron de pura alegría. El embarazo fue relativamente tranquilo. Náuseas en el primer trimestre, algunas molestias en el tercero, nada fuera de lo común. Lo desafiante fueron las emociones. Cada consulta, cada eco, cada decisión sobre la recámara del bebé traía reflexiones sobre maternidad.
El tipo de madre que sería. Traumas no resueltos. Intensifiqué la terapia. Quería asegurarme de estar emocionalmente preparada, de no repetir errores cometidos conmigo. Mi mamá reaccionó con cautela visible. Se alegró, claro, pero no se permitió la emoción desbordada típica de abuelas. Preguntó si me gustaría que estuviera presente de alguna forma. Dejó claro que respetaría cualquier decisión. Lo pensé mucho. ¿Sería una presencia sana en la vida de mi hija? ¿Podría mantener límites claros? ¿Tendría yo el valor de alejarla de nuevo si era necesario? Después de semanas, decidí que sí. Podía participar, pero con reglas claras desde el inicio. Tuvimos una conversación difícil pero necesaria. Me senté con mi mamá y fijé límites claros sobre su relación con mi hija. Nada de comentarios sobre crianza. Nada de minar mi autoridad. Nada de toxicidad disfrazada de amor. Si quería ser parte de la vida de la bebé, sería en mis términos, siguiendo mis reglas. Si percibía cualquier señal de conducta dañina, cortaría el contacto sin dudar. Aceptó todo, no como quien es obligada, sino como quien entiende la seriedad y no quiere arruinar la segunda oportunidad. Mi hija nació una mañana fría de junio. Un trabajo de parto largo, extenuante, doloroso, pero cuando escuché su primer llanto, cuando la pusieron sobre mi pecho, todo desapareció. Miré a ese ser diminuto, perfecto, completamente dependiente de mí, y sentí un amor tan avasallador que me asustó. Era distinto a cualquier cosa que hubiera sentido. Era amor incondicional en su forma más pura, sin expectativas, sin cobros, solo amor. La llamamos Alice, un nombre simple, sin peso histórico familiar, una hoja en blanco donde pudiera escribir su propia historia. Lucas fue un papá presente desde el primer segundo. Se despertaba conmigo de madrugada, cambiaba pañales, la arrullaba cuando yo estaba demasiado agotada. Éramos un equipo, compartiendo responsabilidades, apoyándonos en esos momentos de desesperación a las 3 de la mañana, cuando la bebé no deja de llorar y no sabes qué hacer. Mi mamá nos visitó en el hospital, respetando los tiempos que establecí. Trajo un regalo sencillo, una cobijita de gancho hecha por ella, en tonos pastel de amarillo y blanco. Cargó a Alice con permiso. La sostuvo con un cuidado casi reverente. Miró ese rostro dormido y lloró en silencio. No sé qué pasó por su mente. Si arrepentimiento por no haberme cargado a mí de la misma forma. Si esperanza de hacerlo mejor ahora. Si simple emoción de conocer a su nieta. No pregunté. Hay momentos demasiado sagrados para diseccionarlos con palabras. Los primeros meses de maternidad fueron los más desafiantes de mi vida. Falta de sueño, cambios hormonales intensos, miedo constante de hacerlo mal. Tuve momentos de depresión posparto que asustaban. Miraba a Alice y sentía un amor inmenso, pero también un pavor paralizante de arruinarlo, de traumatizarla sin querer, de repetir ciclos. Busqué ayuda profesional de inmediato. No permitiría que el orgullo o la vergüenza se interpusieran en mi recuperación. Lucas fue mi roca, recordándome a diario que era normal no ser perfecta, que pedir ayuda era fortaleza, no debilidad. Mi mamá se ofreció a ayudar en las primeras semanas tras el alta. Dudé al principio, pero Beatriz me convenció de aceptar. Necesitaba ayuda práctica, y mi mamá había mostrado cambio consistente por más de 2 años. Venía 3 veces por semana, se quedaba unas horas. Ayudaba con la casa, preparaba comida, cargaba a Alice para que yo pudiera darme un baño en paz. Nunca cruzó límites, nunca opinó sin que le pidiera, nunca intentó tomar control. Era apoyo, no protagonista, y eso hacía toda la diferencia. Ver a mi mamá con Alice fue una experiencia compleja. Veía la gentileza, la paciencia al cambiarla, la voz suave al cantarle. Pensaba en la niña que fui y en la falta que me hicieron esos gestos de cariño incondicional. ¿Había celos? Tal vez. Resentimiento de que pudiera ser esa versión mejorada con mi hija cuando no pudo conmigo, definitivamente. Pero también había esperanza. Esperanza de que la gente puede cambiar, crecer, romper patrones. Si ella pudo, yo también podría seguir rompiendo los míos.
Cuando Alice cumplió 6 meses, hicimos una pequeña reunión en casa. Familia elegida, amistades cercanas, ambiente alegre y relajado. Alice estaba en la etapa de carcajadas cuando hacíamos caras, y todos competían por el mejor sonido chistoso. Mi mamá estaba ahí, participando de forma natural, sin forzar intimidad, pero sin aislarse. En cierto momento tuve que salir a tomar una llamada urgente de trabajo. Al volver, vi a mi mamá sosteniendo a Alice dormida en sus brazos mientras platicaba en voz baja con la mamá de Lucas sobre recetas de papillas. Era una escena doméstica simple, ordinaria, que no debería significar gran cosa. Pero para mí lo significaba todo. Era la prueba visual de que habíamos llegado a un lugar distinto, construido algo nuevo sobre las ruinas. No era perfecto. Tenía grietas y remiendos visibles, pero era nuestro, real, honesto. Tomé una foto discreta, no para redes ni para presumir, solo para mí, para recordar que hasta las historias más rotas pueden encontrar algún tipo de redención. Alice creció rapidísimo, como todos me advirtieron. Al año ya andaba gateando por toda la casa, tirando cualquier intento de orden. Era caótico, cansado y absolutamente maravilloso. Cada logro era fiesta, cada palabra, cada pasito tambaleante. Lucas y yo nos turnábamos el trabajo y los cuidados. Ninguno quería perderse momentos importantes. Mi carrera seguía avanzando, pero aprendí a poner límites. No me llevaba trabajo a casa los fines. No respondía correos fuera de horario. Priorizaba la presencia por encima de los ascensos. El dinero se gana de otras formas, pero el tiempo con mi hija es irreemplazable. Mi mamá se volvió una abuela presente pero respetuosa. Veía a Alice con regularidad, siempre coordinado. Nunca llegaba sin avisar ni hacía exigencias. Llevaba regalitos apropiados para su edad, nada extravagante. Respetaba reglas sobre comida, horarios, pantallas. Cuando Alice empezó a hablar, le dijo, «Abuelita», y vi en sus ojos una alegría mezclada con algo que parecía sanación. Estaba recibiendo una segunda oportunidad, y lo sabía. Cargaba esa responsabilidad con seriedad. Hubo un momento que cristalizó cuánto habían cambiado las cosas. Alice acababa de cumplir 2 años. Estábamos en un parque. Lucas, mi mamá y yo la veíamos jugar en el arenero. Se cayó, se raspó la rodilla, empezó a llorar. Corrí instintivamente. La tomé en brazos. Limpié la arena. Besé la raspadura. Le dije que todo estaba bien. Mi mamá observó en silencio. Al volver a la banca, comentó bajito que yo era una mamá increíble, que Alice tenía suerte de tener a alguien tan presente y amoroso. Le agradecí sin saber qué más decir. Siguió diciendo que verme ejercer la maternidad era a la vez inspirador y doloroso. Inspirador porque mostraba que el ciclo puede romperse, que yo lo había hecho. Doloroso porque evidenciaba todo lo que ella no fue. Todas las veces que no corrió cuando la llamé, que no secó mis lágrimas, que no dijo, «Todo va a estar bien». No lo dijo esperando respuesta, solo lo dejó en el aire. Era reconocimiento, no petición de absolución. Aprendí a valorar esa diferencia. Decidí por fin leer las cartas. Una tarde en que Alice dormía la siesta y Lucas había salido, saqué la caja empolvada del closet. Me senté en el piso del cuarto y abrí la primera con manos temblorosas. Estaba fechada una semana después de haberme echado. Las palabras eran desesperadas, caóticas, llenas de arrepentimiento crudo. Leí carta por carta, atravesando meses de su viaje de dolor, conciencia y crecimiento. Vi la progresión de alguien hundida en la desesperación a alguien que busca ayuda profesional, enfrenta demonios internos y elige conscientemente cambiar. Lloré leyendo. No todas las lágrimas eran de tristeza. Algunas eran de liberación, otras de empatía, otras de cierre. Al terminar la última, fechada el día antes de darme la caja, sentí algo moverse dentro de mí. No era un perdón completo, total, irrestricto, pero sí apertura, comprensión ampliada,
capacidad de sostener a la vez la rabia por lo ocurrido y la apreciación por el esfuerzo de cambio. Los seres humanos somos contradictorios, y está bien. Podemos sentir cosas opuestas al mismo tiempo, y ambas ser verdad. Guardo de nuevo las cartas, pero ahora en un lugar más accesible. Tal vez las vuelva a leer. Tal vez se las muestre a Alice cuando sea mayor. Tal vez solo me baste saber que existen. Son parte de la historia, ni buenas ni malas, solo verdaderas. Cuando mi mamá llegó a su siguiente visita, mencioné que las había leído. Empalideció, claramente nerviosa por mi reacción. Le tomé la mano, la apreté leve y dije simplemente gracias por haberlas guardado, por haberse documentado, por permitirse ser vulnerable aunque quizá nunca nadie las leyera. Era suficiente. Hoy, 5 años después de aquella noche brutal en la que me corrieron con lo puesto, miro a mi alrededor y casi no reconozco mi vida. Tengo un matrimonio sano, construido sobre comunicación honesta y respeto mutuo. Tengo una hija increíble que está aprendiendo que el amor no duele, que la familia elige estar presente, que su voz importa. Tengo una carrera exitosa que construí con mis propias manos, cada peldaño testimonio de mi capacidad y determinación. Tengo amistades verdaderas, elegidas, que celebran mis victorias y me sostienen en las caídas. Y tengo una relación reconstruida con mi mamá. No es la relación que las fantasías infantiles imaginaban. No es el amor maternal incondicional de libros y películas. Es algo más complejo, más real, marcado por cicatrices que nunca desaparecerán del todo, pero que dejaron de sangrar. Está construido sobre verdad, límites claros y elecciones conscientes de estar presentes dentro de lo posible. No es perfecto, pero es genuino, y eso vale muchísimo. Aprendí que perdonar no es olvidar. No borré lo ocurrido. No finjo que ese dolor no existió. Las cicatrices siguen ahí. Algunas duelen en días lluviosos, en aniversarios, en momentos inesperados. Pero aprendí que puedo sostener a la vez el dolor del pasado y la gratitud por el presente. Puedo reconocer el daño y valorar el esfuerzo de reparación. No se excluyen. La vida rara vez es blanco y negro. Vive en infinitos grises, y está bien habitar esa complejidad. Aprendí que la gente puede cambiar, pero el cambio real es lento, no lineal, lleno de recaídas y avances. Exige trabajo constante, terapia, enfrentar verdades incómodas. Mi mamá hizo ese trabajo. No perfecto, no sin tropiezos, pero con consistencia. Y esa consistencia, a lo largo de años, habló más fuerte que cualquier disculpa florida. Las acciones siempre hablan más que las palabras, y las suyas mostraron compromiso genuino con la transformación. Aprendí la importancia de los límites saludables. Los límites no son muros para mantener a todos afuera, son cercas con portones que controlamos. Decidimos quién entra, cuándo y bajo qué condiciones. Puedo amar a mi mamá y aún así, proteger mi espacio emocional. Puedo ser su hija y priorizar mi bienestar. No son elecciones opuestas. Puedo tener compasión por la niña herida, que fue sin aceptar el comportamiento tóxico de la adulta que se volvió. Los límites son amor propio en acción, y no hay egoísmo en eso. Aprendí que la familia es más que sangre. Beatriz será siempre mi hermana del alma, la persona que me acogió cuando estaba desamparada emocionalmente. Lucas y Alice son mi familia nuclear, construida con decisiones diarias de amor y compromiso. Mi equipo de trabajo se volvió una segunda familia. Celebramos cumpleaños, lloramos pérdidas, crecemos juntos. Familia es quien aparece, quien se queda, quien te elige todos los días, sin importar el ADN. Aprendí el poder de romper ciclos intergeneracionales. Con Alice, estoy sembrando amor sano, comunicación abierta, límites respetuosos. Ella crecerá sabiendo que la aman, no porque obedece o produce o es conveniente, sino simplemente porque existe. Su valor no está atado al desempeño ni a la utilidad. Puede contradecirme, cuestionar decisiones, expresar emociones negativas, y aún así será amada sin condiciones. Estoy escribiendo una historia distinta, y ese es mi mayor legado.
aprendí que el orgullo tiene dos caras. Está el orgullo tóxico que me hizo irme aquella noche, negándome a ser tratada como desechable, dispuesta a dormir en el piso, antes que aceptar migajas de respeto. Ese orgullo me salvó, me dio columna cuando la necesité. Pero también está el orgullo que impide reconectar, que guarda rencor como trofeo, que prefiere tener la razón a estar en paz. Aprendí a diferenciarlos, conservar uno y soltar el otro. Es un aprendizaje continuo, un baile delicado entre autopreservación y apertura. Aprendí que sanar no tiene línea de meta. No hay un momento mágico en el que despertamos completamente curadas, sin gatillos ni heridas viejas. Es un proceso por capas, que a veces revela profundidades nuevas. Sigo en terapia, probablemente por años. No es debilidad, es mantenimiento emocional, compromiso de procesar traumas en lugar de transmitirlos. Es elegir hacer el trabajo interno pesado para que Alice no cargue con mi equipaje no resuelto. Ayer pasó algo extraordinario. Estaba cocinando cuando Alice corrió a la sala y volvió jalando a la abuelita de la mano, llevándola a la cocina. Mi mamá había venido a comer, como a veces pasa. Alice estaba emocionada por mostrar un dibujo de la escuela. 3 figuras de cabeza grande y cuerpo de palitos. Señaló cada una explicando feliz. Papá, mamá y abuelita. Todos sonriendo, con un sol amarillo enorme arriba. Mi mamá tomó el dibujo con manos temblorosas, estudiando cada trazo infantil como obra de museo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Alice, en su inocencia de 3 años, preguntó por qué abuelita lloraba, si no le gustó. Mi mamá se hincó a su altura, la abrazó con cuidado y dijo que le había gustado tanto, que su corazón se llenó tanto que se desbordó por los ojos. Alice aceptó la explicación, contenta, y salió corriendo a jugar. Nos quedamos ahí, mi mamá y yo, en ese momento suspendido. Me miró, aún con el dibujo en la mano, y susurró que no merecía estar ahí, en ese dibujo, en esa familia. Respondí con una verdad simple. Quizá no lo merecías hace 5 años. Pero hoy, estás aquí no por obligación ni por sangre, sino porque hiciste el trabajo duro de cambiar, porque respetaste límites, porque demostraste con acciones consistentes que eres digna de confianza otra vez. Merecer es un verbo, no un sustantivo. Es algo que se conquista con elecciones repetidas, no algo que se posee por derecho. Luego colgó el dibujo en su refri, me contó después. Lo mira todas las mañanas mientras toma café, recordando lo que casi pierde para siempre, y lo que ahora tiene el privilegio de experimentar gracias a una segunda oportunidad que pocos reciben. Yo uso ese dibujo como recordatorio también, de que situaciones imposibles pueden evolucionar, que las personas pueden crecer, que relaciones destrozadas pueden reconstruirse en formas nuevas, quizá no idénticas al original, pero con una belleza propia. La semana pasada tuve una charla importante con Alice. Preguntó por qué no visitamos la casa de la abuelita, por qué ella siempre viene aquí, o nos vemos en parques. Sé que con los años vendrán preguntas más complejas. Por ahora le expliqué, a su nivel, que a veces los adultos necesitan límites especiales para estar sanos, como ella necesita límites con los dulces para cuidar sus dientes. Lo aceptó sin más. Algún día le contaré la historia completa, cuando tenga edad para procesar matices. No le ocultaré la verdad, pero la envolveré en contexto adecuado. Lucas observa toda esta dinámica con sabiduría silenciosa. Viene de una familia amorosa, presente, sin dramatismo. Podría juzgar nuestra complejidad, pensar que todo es innecesariamente complicado. Pero elige la empatía. Dice que admira mi capacidad de poner límites y aún así mantener la puerta entreabierta, de proteger ferozmente a nuestra familia nuclear, mientras permito conexión cuidadosa con la familia extendida. Su apoyo inquebrantable es el ancla que me permite navegar estas aguas sin perderme. Mi carrera ha llegado a lugares que la adolescente empacadora jamás imaginó. Lidero un proyecto regional de mentoría para jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, ayudándolas a desarrollar habilidades profesionales y confianza.
Cada chica que entra trae una historia de dolor familiar, rechazo y supervivencia. Veo a mi yo más joven en todas ellas. No puedo salvarlas. Cada una hará su viaje, pero puedo alumbrar el camino, mostrar que sí hay salida, que una vida distinta es posible. Comparto mi historia selectivamente, cuando siento que puede ayudar. No como medalla ni competencia de trauma, sino como testimonio de que lo imposible puede transformarse. Algunas me agradecen con lágrimas, diciendo que necesitaban saber que no están solas. Otras solo asienten, procesando en silencio. No necesito conocer el impacto completo. Basta con sembrar semillas de posibilidad y confiar en su tiempo. Financieramente estoy estable por primera vez. No rica, pero cómoda. Tengo fondo de emergencia, ahorro para el retiro. Tomamos vacaciones familiares pequeñas cada año. Alice tendrá la universidad cubierta si elige ese camino, sin tener que trabajar desde adolescente como yo. No se trata de darle todo, sino de quitar obstáculos innecesarios, permitir que la infancia sea infancia y que la educación sea prioridad, no lujo inalcanzable. Mi mamá vive modestamente pero con dignidad. Sigue trabajando en la lonchería. La promovieron a supervisora de turno. Vive en un departamentito minúsculo pero limpio y ordenado, decorado con fotos de Alice por todas partes. Tiene una vida social pequeña pero genuina, amistades del trabajo y del grupo de terapia. No depende de mí económicamente, algo que se ha empeñado en asegurar. Le ofrecí ayuda algunas veces. La rechazó con educación pero firmeza. Entiende que la independencia financiera es parte crucial de su transformación, prueba para sí y para mí de que puede sostener su vida. Hace unos días, hojeando un álbum viejo que salvé antes del descarte, encontré una foto mía a los 5 años. Sonrío a lo grande. Me falta el diente de enfrente. Sostengo un helado que se derrite por la mano. No recuerdo ese día. No recuerdo ser esa niña despreocupada. Mi infancia está manchada sobre todo por memorias de responsabilidades demasiado pesadas. Pero esa foto prueba que hubo momentos de ligereza, de alegría simple, de infancia. No fue todo malo. No estuvo totalmente destruida, solo fue insuficiente. El contexto importa. Le mostré la foto a mi mamá, curiosa por el contexto. La recordó de inmediato. Fue en un paseo raro al parque, un día soleado de primavera, un periodo breve en que tenía empleo estable y podía pagar lujos como un helado. Dijo que fue de los últimos días realmente felices juntas antes de que todo se complicara. Había nostalgia en su voz, pero también aceptación. No podemos volver a ese día ni reescribir lo que vino después. Solo seguir adelante con la sabiduría ganada a pulso. Puse la foto en un portarretrato sobre mi escritorio. No por nostalgia, sino como recordatorio de que hubo felicidad y que, por lo tanto, puede volver en formas distintas. Alice ve la foto y pregunta si es mamá bebé. Le digo que sí, que todos fuimos niños alguna vez. Incluso la abuelita. Incluso ella seguirá llevando a su niña dentro cuando crezca. Siembro esas semillas de empatía entre generaciones, esperando que echen raíces profundas de compasión en su corazón. Recientemente, en terapia, mi psicóloga preguntó si había perdonado por completo a mi mamá. Lo pensé mucho antes de contestar. El perdón no es un interruptor que se enciende o apaga, le dije. Es un proceso continuo, una elección diaria, a veces momento a momento. Hay días en que siento una paz genuina con nuestro pasado. Hay días en que un gatillo inesperado trae de vuelta una rabia que creí procesada. Ambas cosas son válidas. Perdonar no es olvidar ni fingir que no pasó. Es integrar el dolor como parte de la historia sin permitir que gobierne el presente o el futuro. Ella sonrió. Dijo que era una perspectiva madura, que mostraba crecimiento. Añadió algo que se me quedó. El perdón tiene más que ver con liberarnos a nosotras mismas que con absolver al otro. Cuando cargamos el rencor como armadura, el peso aplasta principalmente a quien lo lleva. Soltar no significa que la acción fue aceptable.
Significa que nos negamos a dejar que esa acción defina el resto de nuestra vida. Es reclamar el poder personal, no un regalo para quien nos hirió. Entonces, ¿perdoné a mi mamá? Sí y no. La perdoné lo suficiente para permitir una relación reconstruida dentro de límites saludables. Lo suficiente para desear de verdad su bienestar. Lo suficiente para apreciar los cambios que ha hecho y la persona en la que se está convirtiendo. Pero no olvidé. No finjo que las cicatrices no existen. No bajo la guardia por completo. Es un perdón pragmático, no beatífico. Un perdón humano, imperfecto, en constante evolución. Y está bien que sea así. Esta historia no tiene final de cuento de hadas. No hubo un momento catártico donde todo se resolvió mágicamente. No nos abrazamos llorando a cámara lenta con música orquestal. La vida real es más sutil, gradual, complicada. Es una serie de pequeños momentos que se construyen unos sobre otros, ladrillo a ladrillo, elección por elección, día tras día. Es trabajo duro, incómodo, a menudo frustrante. Pero es posible. Y esa posibilidad es todo lo que necesitamos para empezar. Si estás leyendo esto y reconoces tu propio dolor reflejado en estas palabras, sabe que no estás sola. Las familias rotas son más comunes de lo que quisiéramos admitir. Padres imperfectos son la regla, no la excepción. Todos cargamos heridas, todos repetimos patrones hasta que conscientemente elegimos romperlos. Tienes permiso de poner límites, incluso con la familia. Tienes permiso de alejarte de la toxicidad, aunque otros juzguen. Tienes permiso de proteger tu paz, aunque incomode a quienes se acostumbraron a tu complacencia. Pero también tienes permiso de dejar la puerta entreabierta, si quieres, de dar segundas oportunidades cautelosas, si la persona demuestra cambio genuino a través de acciones sostenidas, de perdonar a tu tiempo, a tu manera, o de no perdonar si así lo decides. No hay un único camino correcto para navegar relaciones familiares complejas. Solo está tu camino, lo que te funciona, lo que preserva tu salud mental y tu bienestar. Y eso es suficiente. Me fui llena de orgullo herido, decidida a probar mi valor, usando el dolor como combustible. Volví, no físicamente sino emocionalmente, aprendiendo a amar de verdad. Un amor que no duele, no empequeñece, no cobra. Un amor que pone límites sanos y respeta la autonomía. Un amor imperfecto, humano, real. Y descubrí que ese amor es mucho más poderoso que cualquier fantasía de perfección que alimenté en la juventud. Hoy miro a Alice jugando en la alfombra, construyendo torres imposibles con bloques de colores que se caen y se reconstruyen infinitamente. Veo a Lucas preparando la cena en la cocina, tarareando desafinado, y el corazón se me desborda. Esta es mi familia, elegida y construida con intención. Y en ella también hay espacio para mi mamá, redimida a base de trabajo duro, presente en los perímetros cuidadosamente establecidos. Es complicado, es imperfecto, pero es nuestro. Y finalmente, de verdad, es suficiente. Así que te pregunto, ¿alguna vez tuviste que elegir entre tu cordura y las expectativas familiares? ¿Has tenido que poner límites dolorosos pero necesarios? ¿Probaste la libertad aterradora de empezar de cero? Y si sí, ¿cómo estás navegando ese camino? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia importa. Tu voz merece ser escuchada. Tu viaje puede iluminar el camino de alguien más que tropieza en una oscuridad parecida. Si esta narrativa resonó contigo, si encendió algo en tu pecho, si te hizo reflexionar sobre tus relaciones y elecciones, considera suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias reales de superación, transformación y recomienzo. Historias que no temen mostrar la complejidad humana en toda su gloria imperfecta. Activa las notificaciones para no perderte las próximas travesías que compartiremos. Y recuerda, no importa cuán rota parezca hoy tu historia, siempre es posible escribir capítulos nuevos, distintos y más sanos. Tienes permiso de empezar de nuevo, cuantas veces haga falta, hasta crear una vida que de verdad valga la pena vivir.